Suspendidos en un saco rasgado que colgaba de un vagón abandonado, dos cachorros de lince rojo luchaban por sus vidas, mientras el calor del desierto los consumía lentamente. El monstruo que los dejó ahí jamás pensó que sus gritos desesperados llegarían a los oídos de alguien dispuesto a arriesgarlo todo para salvarlos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las vías del tren abandonadas que cortaban el desierto de Arizona como una cicatriz oxidada. Era el tipo de lugar donde la civilización había intentado establecerse y luego se había retirado derrotada, dejando solo vestigios de metal corroído y madera podrida como testimonio de ambiciones olvidadas. El viento soplaba constantemente a través del paisaje árido, llevando consigo el aroma a salvia y polvo, y ocasionalmente el silbido fantasmal que producía al pasar entre los vagones de tren abandonados, que se alineaban como centinelas silenciosos a lo largo de la vía muerta. Era el 22 de marzo, y aunque la primavera comenzaba a suavizar las temperaturas nocturnas, el calor del día seguía siendo implacable en esta región remota del condado de Pima. Este era un lugar donde pocas personas se aventuraban, un corredor olvidado entre pequeños pueblos que apenas aparecían en los mapas. Y sin embargo, en este día particular, este páramo desolado se convertiría en el escenario de un descubrimiento que pondría a prueba los límites de la compasión humana y revelaría la capacidad del ser humano tanto para la crueldad como para la redención. En algún punto durante la noche anterior, alguien había llegado a este lugar remoto con un propósito siniestro. Las huellas de neumáticos en la tierra suave junto a la vía contaban la historia de un vehículo que se había detenido brevemente antes de alejarse a toda velocidad, pero lo que habían dejado atrás era algo que ninguna persona con conciencia podría imaginar. Colgando precariamente de una cadena oxidada que pendía de uno de los viejos vagones de carga, dos pequeñas criaturas luchaban por sus vidas. Eran cachorros de lince rojo, no más grandes que gatos domésticos, con sus característicos pelajes moteados todavía mostrando la suavidad del cachorro, y sus ojos azules apenas comenzando a cambiar al amarillo dorado que caracterizaría su edad adulta. Alguien los había colocado dentro de un saco de arpillera rasgado y lo había colgado de la cadena, dejándolos suspendidos a varios pies del suelo, balanceándose suavemente con cada ráfaga de viento como una macabra piñata viviente. Los pequeños linces habían pasado horas en esa posición terrible, sus garras intentando desesperadamente encontrar algo sólido, mientras sus voces se elevaban en llamadas de auxilio que solo el desierto vacío podía escuchar. El mayor de los dos, un macho que más tarde sería llamado Atlas por razones que pronto se harían evidentes, había logrado crear una pequeña abertura en el saco deteriorado. Su hermana, más pequeña y con un patrón de manchas particularmente distintivo en su rostro que parecía formar una máscara, se aferraba a él con desesperación, mientras ambos temblaban no solo de miedo, sino también de agotamiento y deshidratación. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, lo que significaba que ya habían soportado al menos un ciclo completo de calor abrasador. Sus pequeñas lenguas rosadas colgaban de sus bocas entreabiertas mientras jadeaban, un signo peligroso de estrés por calor en felinos tan jóvenes. Si nadie los encontraba pronto, la noche fría del desierto terminaría lo que el calor del día había comenzado. Eran demasiado jóvenes para regular su temperatura corporal adecuadamente, demasiado débiles para liberarse, y completamente dependientes de un rescate que parecía cada vez más improbable con cada minuto que pasaba. 80 millas de distancia, en la pequeña ciudad de Tucson,
La veterinaria especializada en vida silvestre, doctora Elena Martínez, revisaba los últimos informes del día en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Desierto. A sus 42 años, Elena había dedicado las últimas 2 décadas de su vida a la conservación de especies nativas de Arizona, con un enfoque particular en los depredadores medianos como los linces rojos, los coyotes y las zorras del desierto. Su rostro bronceado por el sol mostraba las líneas de alguien que había pasado más tiempo bajo el cielo abierto que dentro de oficinas con aire acondicionado, y sus manos, aunque cuidadas, llevaban las pequeñas cicatrices que venían de trabajar con animales salvajes que no siempre apreciaban la ayuda humana. Esa tarde, mientras organizaba los expedientes de pacientes que pronto estarían listos para ser liberados de nuevo en su hábitat natural, su teléfono celular comenzó a vibrar con una insistencia que sugería urgencia. El número en la pantalla pertenecía a Miguel Ángel Torres, un conductor de camión de larga distancia que había sido voluntario en el centro durante años, usando sus viajes constantes por las carreteras remotas de Arizona como una oportunidad informal para monitorear la vida silvestre. Miguel había desarrollado un ojo entrenado para detectar animales en peligro, y más de una docena de rescates exitosos se debían a sus llamadas oportunas. Elena respondió inmediatamente, su instinto profesional ya preparándola para lo que fuera que Miguel hubiera encontrado. La voz del hombre al otro lado de la línea temblaba con una mezcla de ira y urgencia que Elena rara vez había escuchado de él, y sus primeras palabras confirmaron que algo terrible había ocurrido. Miguel había decidido tomar una ruta alternativa para evitar el tráfico en la autopista principal, una decisión que lo había llevado por el viejo camino de servicio que corría paralelo a las vías de tren abandonadas. Había sido pura casualidad que decidiera detenerse para verificar la presión de sus neumáticos en ese lugar particular, y fue en ese momento cuando escuchó los sonidos que lo llevarían al descubrimiento más perturbador de su vida. Antes de continuar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias sobre rescates de animales y los héroes que hacen posible estos milagros. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas importantes historias de compasión y supervivencia. Ahora regresemos a nuestro relato y descubramos exactamente qué fue lo que Miguel encontró ese día y cómo un descubrimiento casual se convertiría en una carrera contra el tiempo para salvar 2 vidas inocentes. Los gritos que Miguel escuchó no eran como nada que hubiera oído antes. Eran agudos y desesperados, con una calidad que inmediatamente identificó como llamadas de auxilio de algún animal joven. Siguiendo el sonido, se adentró entre los vagones oxidados, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. La escena que encontró Miguel lo dejó completamente inmóvil por un momento, su cerebro luchando por procesar la crueldad de lo que tenía ante sus ojos. El saco colgaba aproximadamente a 2 metros del suelo, meciéndose ligeramente, y desde su interior salían esos gritos desgarradores que habían captado su atención. Con manos temblorosas, Miguel sacó su navaja multiusos y comenzó a evaluar la mejor manera de bajar el saco sin lastimar a las criaturas que claramente estaban atrapadas dentro. La cadena de la que colgaba estaba firmemente sujeta a un gancho oxidado en el vagón, demasiado alto para alcanzarlo directamente. Miguel tuvo que trepar parcialmente al costado del vagón, sus 57 años protestando con cada movimiento, mientras sus músculos se tensaban con el esfuerzo. Finalmente logró alcanzar la cadena y comenzó a trabajar para aflojar el nudo que mantenía el saco suspendido,
todo el tiempo hablando en voz baja y calmada hacia las criaturas invisibles dentro, prometiéndoles que todo estaría bien, que pronto estarían a salvo. Cuando finalmente logró bajar el saco al suelo, Miguel lo hizo con extremo cuidado, como si estuviera manipulando cristal fino. Lo colocó suavemente sobre la tierra y comenzó a abrir lentamente la abertura mientras continuaba hablando en ese tono tranquilizador que había perfeccionado después de años de ayudar a animales asustados. Lo que vio cuando finalmente pudo ver el interior hizo que su corazón se detuviera por un momento. Dos pares de ojos azules enormes lo miraban con una mezcla de terror absoluto y una chispa diminuta de esperanza desesperada. Los cachorros de lince rojo estaban completamente empapados en su propia orina, temblando violentamente, y sus pequeños cuerpos mostraban todos los signos de deshidratación severa. Sus encías, cuando Miguel verificó cuidadosamente, tenían un color pálido preocupante, y sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, señales que él había aprendido a reconocer como indicadores de una emergencia médica grave. Miguel inmediatamente llamó a Elena mientras corría de vuelta a su camión para recuperar su kit de emergencia. La doctora escuchó su descripción rápida y entrecortada de la situación, su propia respiración acelerándose mientras su mente profesional comenzaba a calcular las probabilidades de supervivencia y los pasos inmediatos que necesitaban tomarse. «No preguntes nada más, Miguel», dijo Elena con la voz firme y controlada que adoptaba en situaciones de crisis. «Manténlos calientes. No intentes darles agua todavía porque podrían ahogarse en su estado. Y sal de ahí lo más rápido que puedas. Voy a preparar todo aquí y llamaré a la patrulla de vida silvestre para que se encuentren contigo en el camino y te escolten. Cada minuto cuenta ahora». Miguel ya estaba en movimiento mientras Elena hablaba, envolviendo cuidadosamente a los dos cachorros en una manta térmica de emergencia que siempre llevaba en su camión, precisamente para situaciones como esta. Los pequeños linces no ofrecieron resistencia cuando Miguel los levantó. Estaban demasiado débiles, demasiado traumatizados, para hacer otra cosa que no fuera acurrucarse juntos en el calor de la manta, mientras Miguel los colocaba en una caja de cartón reforzada que había forrado con más mantas suaves. Antes de arrancar su camión, tomó un momento para fotografiar la escena del crimen, porque eso era exactamente lo que era, un crimen contra dos seres indefensos. Las imágenes mostraban el saco rasgado, la cadena todavía colgando del vagón y las huellas de neumáticos que conducían hacia y desde el lugar. Estas pruebas serían cruciales para cualquier investigación que pudiera seguir, aunque Miguel sabía por experiencia que encontrar al responsable de tal acto de crueldad era extremadamente difícil en áreas tan remotas y poco vigiladas como esta. Mientras Miguel conducía a velocidades que normalmente nunca se permitiría, manteniendo un ojo en el camino y otro en la caja que contenía a los cachorros, Elena había puesto en marcha toda una operación de emergencia en el centro de rehabilitación. Llamó primero a su asistente principal, Carmen Vega, una joven bióloga especializada en comportamiento de felinos salvajes que había demostrado tener una habilidad casi sobrenatural para calmar incluso a los animales más estresados. Carmen vivía a solo 10 minutos del centro y respondió al llamado de Elena sin hacer una sola pregunta, reconociendo el tono de urgencia en la voz de su mentora. Luego Elena contactó al oficial de vida silvestre del estado, Daniel Reyes, quien había trabajado con el centro en docenas de casos y conocía los protocolos de rescate como la palma de su mano. Daniel inmediatamente despachó una unidad para interceptar a Miguel y proporcionarle escolta con sirenas y luces, acortando significativamente el tiempo de viaje al permitirle evitar los límites de velocidad normales. En el centro, Elena preparó la sala de cuidados intensivos para animales pequeños,
un espacio específicamente diseñado para casos críticos. Ajustó la temperatura a niveles óptimos para cachorros de lince rojo en shock, preparó fluidos intravenosos de rehidratación específicamente formulados para felinos salvajes jóvenes y organizó su instrumental médico en el orden preciso que necesitaría para el examen inicial. Carmen llegó justo cuando Elena terminaba los preparativos y juntas revisaron mentalmente el protocolo para cachorros de lince rojo severamente traumatizados. La prioridad absoluta sería estabilizar su temperatura corporal y nivel de hidratación, evaluar cualquier lesión física que pudieran tener del tiempo pasado en el saco y determinar su edad exacta para calcular las dosis apropiadas de cualquier medicamento que pudieran necesitar. El tiempo pareció estirarse interminablemente mientras esperaban. Elena revisó compulsivamente su teléfono cada pocos minutos, esperando actualizaciones de Miguel o de la patrulla que lo estaba escoltando. Carmen preparó incubadoras portátiles y organizó suministros adicionales, sus manos manteniéndose ocupadas mientras su mente se preocupaba por el estado de los cachorros. Ambas mujeres habían visto muchos casos de crueldad animal a lo largo de sus carreras, pero había algo particularmente perturbador en la imagen mental de dos criaturas tan jóvenes e indefensas siendo abandonadas de una manera tan calculadamente cruel. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo 45 minutos, escucharon el sonido de neumáticos en la grava del estacionamiento del centro, seguido por voces urgentes. Miguel entró casi corriendo, la caja sostenida firmemente contra su pecho, su camisa empapada de sudor y su rostro mostrando el estrés del viaje. Detrás de él venía el oficial Reyes, quien había seguido a Miguel en su patrulla para proporcionar cualquier asistencia adicional que pudiera necesitarse. «Los cachorros están aquí», anunció Miguel innecesariamente, mientras seguía a Elena hacia la sala de cuidados intensivos. No han hecho ningún sonido durante todo el viaje, y eso me tiene preocupado. Elena trabajó con la eficiencia precisa de alguien que había manejado innumerables emergencias de vida silvestre a lo largo de 2 décadas. Con movimientos suaves pero decididos, comenzó a sacar a los cachorros de la caja, uno a la vez, evaluando su condición, mientras Carmen tomaba notas detalladas y preparaba el equipo médico que Elena iba solicitando. El primer cachorro, el macho más grande que Miguel había notado, salió con los ojos apenas abiertos, su pequeño cuerpo temblando de manera casi imperceptible. Elena lo colocó inmediatamente sobre una almohadilla térmica cubierta con una toalla suave y comenzó su examen. Sus manos expertas palparon cada centímetro del pequeño cuerpo, buscando fracturas, laceraciones o cualquier otro signo de trauma físico más allá de la obvia deshidratación y el shock. El cachorro pesaba apenas 800 gramos, significativamente menos de lo que debería pesar un lince rojo saludable de su edad aparente. La temperatura corporal del cachorro estaba peligrosamente baja, registrando 36 grados centígrados cuando debería estar cerca de los 38,5. Sus encías estaban pálidas y secas, y cuando Elena presionó suavemente una de ellas con su dedo, el color tardó varios segundos en regresar, una señal clara de deshidratación severa y mala circulación. El pequeño corazón latía demasiado rápido, bombeando frenéticamente en un intento desesperado de compensar la falta de fluidos en su sistema. Elena escuchó sus pulmones con un estetoscopio, aliviada al no detectar signos de neumonía por aspiración o edema pulmonar, complicaciones comunes en casos de estrés extremo. Carmen, necesito un catéter intravenoso del calibre más pequeño que tengamos, y prepara 50 mililitros de solución, Ringer lactato, temperatura corporal. Comenzaremos con una infusión lenta, instruyó Elena mientras continuaba su examen. La segunda cachorra,
La hembra, con el distintivo patrón de manchas faciales, estaba en condiciones aún más delicadas. Era notablemente más pequeña que su hermano, pesando apenas 650 gramos, y su respiración era superficial y rápida. Elena notó inmediatamente que la pequeña tenía problemas adicionales más allá de la deshidratación. Había una pequeña herida en su pata delantera izquierda, probablemente causada por el roce constante contra el tejido áspero del saco mientras luchaba por liberarse. La herida no era profunda, pero mostraba signos tempranos de infección, con los bordes ligeramente enrojecidos e hinchados. Además, cuando Elena verificó el interior de la boca de la cachorra, notó que sus encías no solo estaban pálidas, sino con un tinte ligeramente azulado, indicando una posible hipoxia o falta de oxígeno adecuado en la sangre. Miguel observaba desde la puerta de la sala, sus manos apretadas en puños a sus costados, sintiendo cada segundo de la evaluación como si durara una hora. El oficial Reyes había comenzado a tomar fotografías detalladas de los cachorros para el informe oficial, documentando cada aspecto de su condición que pudiera ser evidencia en una eventual investigación criminal. ¿Van a sobrevivir?, preguntó Miguel finalmente, su voz ronca con emoción contenida. Elena no levantó la vista de su trabajo mientras respondía. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarlo, pero necesito ser honesta contigo, Miguel. Están en condición crítica. Las próximas 24 horas serán decisivas. Si logramos estabilizar su hidratación, temperatura y tratar cualquier infección, entonces sus probabilidades mejorarán significativamente. Carmen había preparado los catéteres intravenosos con la precisión de un cirujano y ahora ayudaba a Elena a insertarlos en las pequeñas venas de las patas delanteras de ambos cachorros. Era un procedimiento delicado, especialmente en animales tan jóvenes y deshidratados, donde las venas eran apenas visibles y extremadamente frágiles. Elena trabajó con la paciencia infinita que había desarrollado a lo largo de años de práctica, hablando suavemente a cada cachorro mientras introducía cuidadosamente la aguja. El macho apenas reaccionó, demasiado débil para protestar, pero la hembra emitió un pequeño quejido que, aunque preocupante como signo de su debilidad, al menos indicaba que todavía tenía energía suficiente para vocalizar su incomodidad. Una vez que ambos catéteres estuvieron seguros y las líneas intravenosas conectadas, Elena pudo comenzar la rehidratación lenta y controlada que era crucial para su supervivencia. La administración de fluidos en casos de deshidratación severa era un acto de equilibrio delicado, demasiado rápido y podían causar una sobrecarga de fluidos que llevaría a edema pulmonar o cerebral, demasiado lento, y los órganos vitales podrían comenzar a fallar antes de que el cuerpo pudiera recuperarse. Elena calculó cuidadosamente la tasa de infusión basándose en el peso corporal de cada cachorro y su nivel estimado de deshidratación. Mientras los fluidos comenzaban a gotear lentamente en sus pequeños cuerpos, colocó a ambos cachorros en incubadoras especialmente diseñadas donde la temperatura y la humedad podían controlarse con precisión. La calidez gradual ayudaría a normalizar su temperatura corporal sin causar el shock adicional que podría resultar de un calentamiento demasiado rápido. Carmen preparó jeringas con antibióticos de amplio espectro para tratar la infección potencial en la pata de la hembra y prevenir cualquier infección secundaria en ambos cachorros. Sus sistemas inmunológicos, ya comprometidos por el trauma y la desnutrición, serían especialmente vulnerables a cualquier patógeno en las próximas horas. Elena también administró una pequeña dosis de analgésicos suaves, lo suficientemente fuertes para aliviar cualquier dolor que pudieran estar experimentando, pero lo suficientemente suaves para no suprimir su respiración o función cardiovascular ya comprometidas.
Cada medicamento fue dosificado meticulosamente, verificado 2 veces contra las tablas de dosificación específicas para cachorros de felinos salvajes, porque el margen de error con pacientes tan pequeños y frágiles era prácticamente inexistente. El oficial Reyes había terminado de documentar la condición física de los cachorros y ahora se enfocaba en obtener la declaración completa de Miguel sobre el descubrimiento. Necesitaba detalles precisos sobre la ubicación exacta, la hora del descubrimiento, el estado del área circundante y cualquier otro detalle que pudiera ayudar en la investigación. Miguel describió todo lo que podía recordar, desde las huellas de neumáticos hasta la marca específica del saco que había contenido a los cachorros. Reyes tomaba notas meticulosas, sabiendo que aunque las probabilidades de encontrar al perpetrador eran bajas, cada pieza de información podría ser crucial. Este tipo de crueldad hacia animales a menudo era indicativa de patrones de comportamiento más amplios, y las autoridades locales tomarían el caso seriamente. Mientras los adultos trabajaban y hablaban en voz baja, los 2 cachorros de lince rojo yacían en sus incubadoras, sus pequeños cuerpos comenzando lentamente a responder al tratamiento. El macho había cerrado sus ojos y parecía estar durmiendo, aunque Elena sabía que era más probablemente un estado de semi-inconsciencia inducido por el agotamiento extremo. La noche cayó sobre el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Desierto, pero ninguno de los presentes consideró irse a casa. Elena había instalado un catre plegable en la esquina de la sala de cuidados intensivos, determinada a monitorear personalmente a los cachorros durante las horas críticas que se avecinaban. Carmen había hecho lo mismo, trayendo café y sándwiches que nadie tenía realmente apetito de comer, pero que consumieron mecánicamente, reconociendo la necesidad de mantener sus propias fuerzas. Miguel finalmente había aceptado irse, pero solo después de que Elena le prometiera llamarlo inmediatamente con cualquier cambio en el estado de los cachorros, sin importar la hora. El oficial Reyes se había marchado para comenzar su investigación, llevando consigo las fotografías del lugar del crimen y las coordenadas GPS precisas que Miguel había registrado. A medianoche, Elena registró sus primeras observaciones alentadoras en el expediente médico de los cachorros. La temperatura corporal del macho había subido a 37 grados, acercándose al rango normal, y su frecuencia cardíaca había disminuido de los alarmantes 200 latidos por minuto a unos más manejables 160. Más importante aún, cuando Elena verificó sus encías presionando suavemente con su dedo, el color rosado regresó casi inmediatamente, indicando que su circulación estaba mejorando significativamente. Los fluidos intravenosos estaban haciendo su trabajo, rehidratando lentamente su pequeño cuerpo sin sobrecargar su sistema. Elena se permitió un pequeño suspiro de alivio mientras acariciaba suavemente la cabeza del cachorro con un dedo, sintiendo el suave pelaje moteado bajo su toque. «Vas a estar bien, pequeño guerrero», susurró, usando un apodo que le había venido a la mente al observar cómo el cachorro había luchado incluso en su estado debilitado. La hembra, sin embargo, presentaba un panorama más complicado. Aunque su temperatura también había mejorado ligeramente, permanecía en el extremo inferior del rango seguro. Su respiración seguía siendo más rápida de lo ideal y Elena notó que ocasionalmente hacía pequeños sonidos de incomodidad, probablemente relacionados con el dolor en su pata infectada. La herida en sí había sido limpiada meticulosamente y tratada con ungüento antibiótico, y ahora estaba cubierta con un vendaje especialmente diseñado para ser suave con la piel delicada de cachorros. Elena había aumentado ligeramente la dosis de antibióticos después de observar que la inflamación alrededor de la herida no había disminuido tan rápidamente como esperaba. Cada hora,
Elena verificaba la temperatura de la pata, asegurándose de que no se estuviera desarrollando una infección más seria que pudiera requerir intervención quirúrgica. Carmen se había establecido en una rutina de verificaciones cada 30 minutos, alternando con Elena para asegurar que ninguno de los cachorros quedará sin supervisión en ningún momento. Durante sus rondas, verificaba las líneas intravenosas para asegurarse de que no se hubieran desplazado o bloqueado. Ajustaba las temperaturas de las incubadoras según fuera necesario y registraba meticulosamente cada observación en el expediente médico electrónico. También había comenzado a documentar fotográficamente el progreso de los cachorros, no solo para fines médicos, sino también porque sabía que estas imágenes podrían ser valiosas para educar al público sobre la importancia de la rehabilitación de vida silvestre y las consecuencias de la crueldad animal. Alrededor de las 3 de la mañana, el macho despertó completamente por primera vez desde su llegada al centro. Sus ojos se abrieron con sorpresa, revelando esas irises azules que gradualmente cambiarían a ámbar en los próximos meses. Elena, que había estado dormitando ligeramente en su catre, se levantó inmediatamente al escuchar el pequeño gruñido de confusión que emitió el cachorro. Se acercó lentamente a la incubadora hablando en voz baja y constante. «Hola, pequeño. Sé que estás asustado y confundido, pero estás a salvo ahora. Nadie va a hacerte daño nunca más». El cachorro la observó con lo que Elena interpretó como una mezcla de miedo instintivo y curiosidad cautelosa. Sus orejas, que habían estado aplastadas contra su cabeza desde su llegada, se movieron ligeramente hacia adelante, un signo alentador de que estaba comenzando a procesar su nuevo entorno como potencialmente no amenazante. Este primer despertar consciente era crucial por varias razones. Primero, le daría a Elena la oportunidad de evaluar el estado neurológico del cachorro, verificando que el trauma prolongado no hubiera causado daño cerebral debido a la privación de oxígeno o la deshidratación severa. Segundo, si el cachorro mostraba interés en comer, sería una señal extremadamente positiva de que su sistema digestivo estaba funcionando adecuadamente. Elena había preparado una fórmula especial para cachorros de felinos salvajes, calentada a la temperatura corporal precisa y lista para ser administrada con un biberón especializado diseñado para imitar el pezón de una madre lince. Con movimientos muy lentos para no asustar al cachorro, Elena abrió la puerta de la incubadora e introdujo el biberón, sosteniéndolo cerca de la nariz del cachorro para que pudiera oler la fórmula. La respuesta fue inmediata y conmovedora. El cachorro, impulsado por un hambre que probablemente había estado ignorando debido al shock, se abalanzó sobre el biberón con una urgencia desesperada. Elena tuvo que ser cuidadosa de no permitirle comer demasiado rápido, retirando el biberón periódicamente para darle tiempo de respirar y evitar que se ahogara o vomitara. El pequeño lince consumió aproximadamente 20 mililitros de fórmula antes de que Elena decidiera que era suficiente para esta primera alimentación. Su estómago, contraído después de días sin comida adecuada, necesitaba tiempo para adaptarse antes de poder manejar una comida completa. Después de comer, el cachorro emitió un pequeño eructo que hizo sonreír a Elena a pesar de la gravedad de la situación, y luego se acurrucó nuevamente, sus pequeños párpados cerrándose pesadamente, mientras la comida en su estómago lo hacía sentir seguro por primera vez en días. Carmen había observado toda la interacción, tomando notas detalladas. «Ese es un excelente signo, doctora Martínez», comentó con optimismo cauteloso. «Si está comiendo con ese nivel de entusiasmo, su instinto de supervivencia está definitivamente intacto». Elena asintió, pero su expresión permaneció seria. «Uno de dos respondiendo bien es alentador, pero todavía me preocupa la pequeña.
Su falta de respuesta al estímulo es preocupante. Como si hubiera escuchado su nombre siendo mencionado, la cachorra hembra emitió un débil gemido desde su incubadora. Era el primer sonido distintivo que había hecho desde su llegada, y tanto Elena como Carmen se apresuraron hacia ella. La pequeña hembra había abierto los ojos, pero a diferencia de su hermano, no mostraba el mismo nivel de alerta o conciencia. Sus ojos parecían vidriosos, sin enfocar completamente en nada en particular, y su respiración, aunque más estable que antes, todavía tenía una cualidad trabajosa que preocupaba a Elena profundamente. Elena realizó inmediatamente un examen neurológico básico, verificando los reflejos pupilares de la cachorra con una pequeña linterna. Las pupilas respondieron a la luz, pero más lentamente de lo que deberían, un signo potencial de que algo más allá de la simple deshidratación estaba afectando su estado. Cuando Elena presionó suavemente las almohadillas de las patas de la cachorra para verificar su respuesta al dolor, la pequeña apenas reaccionó, solo retirando su pata muy lentamente, casi como si estuviera moviéndose a través de melaza. «Carmen, necesito que prepares equipo para tomar muestras de sangre adicionales», dijo Elena con voz tensa. «Quiero verificar sus niveles de glucosa, función renal y hepática, y hacer un conteo sanguíneo completo. También prepara el ultrasonido portátil. Necesito visualizar sus órganos internos para asegurarme de que no haya daño que no estemos detectando». Carmen se movió con eficiencia silenciosa preparando el equipo mientras Elena continuaba su examen. La doctora palpó cuidadosamente el abdomen de la cachorra, sintiendo los órganos pequeños bajo sus dedos expertos. El hígado parecía ligeramente agrandado, lo cual podría indicar cualquier cosa desde una respuesta al estrés severo hasta daño por toxinas o infección sistémica. Los riñones eran difíciles de evaluar debido al tamaño diminuto de la cachorra, pero Elena no detectó ninguna anomalía obvia. Sin embargo, la falta de respuesta general de la pequeña lince era profundamente preocupante. Mientras que su hermano había despertado y había mostrado comportamientos normales de cachorro hambriento, ella parecía estar atrapada en un estado de letargo que iba más allá de simple fatiga. La extracción de sangre de un animal tan pequeño era un procedimiento delicado que requería precisión absoluta. Elena eligió una vena en la pata trasera de la cachorra, aplicando primero un torniquete suave para hacer la vena más visible. La aguja era del calibre más pequeño disponible, diseñada específicamente para pacientes pediátricos, pero aún así parecía desproporcionadamente grande comparada con la diminuta extremidad de la cachorra. Elena insertó la aguja con la práctica de años de experiencia, hablándole suavemente a la pequeña durante todo el procedimiento. La cachorra apenas protestó, otro signo preocupante de su estado debilitado. Elena extrajo solo la cantidad mínima de sangre necesaria para las pruebas, consciente de que cada gota era preciosa en un animal tan pequeño. Mientras Carmen procesaba las muestras de sangre en el pequeño laboratorio del centro, Elena preparó el equipo de ultrasonido portátil. Aplicó gel conductor en el vientre diminuto de la cachorra y comenzó a pasar el transductor lentamente sobre su abdomen, observando atentamente la pantalla en busca de cualquier anomalía. Las imágenes que aparecieron mostraban órganos que, aunque pequeños y aún en desarrollo, parecían estructuralmente normales. El corazón latía con un ritmo constante, los pulmones mostraban expansión adecuada, y aunque el hígado estaba ligeramente agrandado como había sospechado, no había signos de daño severo o hemorragia interna. Elena exhaló un suspiro de alivio que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Al menos no había lesiones internas obvias que pudieran requerir cirugía de emergencia. Carmen regresó del laboratorio
con los resultados de las pruebas de sangre, y su expresión seria le dijo a Elena que las noticias no eran completamente buenas. Los niveles de glucosa están críticamente bajos, informó Carmen, mostrando los resultados impresos. 35 miligramos por decilitro, cuando deberían estar alrededor de 80 a 120. Eso explicaría la letargia y la falta de respuesta. También hay signos de función renal comprometida, aunque no al nivel de falla renal completa. Los valores del hígado están elevados, confirmando lo que sospechaste sobre el agrandamiento. Elena estudió los números, su mente calculando rápidamente las implicaciones y el plan de tratamiento ajustado que necesitarían implementar. La hipoglucemia severa era peligrosa y necesitaba ser corregida, pero tenía que hacerse gradualmente para evitar complicaciones. Elena preparó una solución de dextrosa que comenzaría a administrar a través de la línea intravenosa de la cachorra, aumentando lentamente su nivel de azúcar en sangre de manera controlada. También ajustó la composición de los fluidos intravenosos para proporcionar apoyo adicional a los riñones comprometidos, añadiendo electrolitos en proporciones cuidadosamente calculadas. El plan era monitorear los niveles de glucosa cada 2 horas durante el resto de la noche, ajustando la infusión según fuera necesario. Si la cachorra podía mantener niveles de glucosa estables y mostrar signos de mejoría en las próximas 12 horas, sus probabilidades de recuperación completa aumentarían dramáticamente. Elena intentó alimentar a la cachorra con el mismo biberón que había usado exitosamente con su hermano, pero la pequeña mostró poco interés, apenas moviendo su lengua cuando la tetilla del biberón tocó sus labios. Esto no era completamente inesperado dado su estado, pero era frustrante porque la nutrición oral sería crucial para su recuperación a largo plazo. Como alternativa, Elena decidió usar alimentación por sonda, un método que permitiría entregar nutrientes directamente al estómago de la cachorra, sin requerir que ella hiciera el esfuerzo de succionar. Con extremo cuidado, Elena insertó un tubo de alimentación muy delgado a través de la nariz de la cachorra, guiándolo suavemente hacia su estómago. Verificó la colocación apropiada antes de administrar lentamente 10 mililitros de la misma fórmula que su hermano había comido con tanto entusiasmo, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo del este, pintando el desierto de Arizona con tonos de rosa y naranja. Elena y Carmen habían logrado estabilizar a ambos cachorros en un estado que, aunque todavía precario, era significativamente mejor que cuando habían llegado 8 horas antes. El macho, a quien Elena había comenzado a llamar mentalmente Atlas debido a su notable fortaleza a pesar de las circunstancias, había comido 2 veces más durante la noche y mostraba signos alentadores de alerta y curiosidad. Se había despertado varias veces, explorando los confines de su incubadora con pequeñas patitas temblorosas, y había incluso intentado acicalarse, un comportamiento instintivo que indicaba un retorno a patrones normales de felino. La hembra, a quien Carmen había sugerido llamar Luna debido a las marcas distintivas en forma de media luna en su rostro, había respondido más lentamente al tratamiento, pero finalmente había mostrado algunos signos positivos. Su nivel de glucosa había subido a 55 miligramos por decilitro después de la segunda administración de dextrosa, y aunque todavía estaba por debajo del rango normal, la tendencia ascendente era alentadora. Su respiración se había vuelto ligeramente más regular, y cuando Elena había verificado sus encías la última vez, había notado un tono rosado más saludable, reemplazando el azul pálido preocupante de horas antes. Luna incluso había emitido un pequeño maullido cuando Carmen cambió su vendaje, un sonido débil pero que para las 2 mujeres agotadas sonó como música. Miguel llamó exactamente a las 6 de la mañana, como había prometido hacer si no recibía noticias durante la noche.
Elena le dio una actualización detallada del progreso de ambos cachorros y pudo escuchar el alivio obvio en la voz del hombre cuando le aseguró que, aunque todavía estaban en la fase crítica, las probabilidades de supervivencia habían mejorado significativamente desde su llegada. Durante las siguientes 72 horas, el centro de rehabilitación se convirtió en el universo completo de Elena y Carmen. Habían establecido un sistema de turnos donde una dormía mientras la otra monitoreaba a los cachorros, pero ninguna de las dos realmente descansaba profundamente, despertándose ante el más mínimo sonido de movimiento o incomodidad de sus pequeños pacientes. El personal adicional del centro había asumido todas las otras responsabilidades, cuidando de los otros animales en rehabilitación y manejando las llamadas diarias, permitiendo que Elena y Carmen se concentraran exclusivamente en Atlas y Luna. La historia de los cachorros abandonados había comenzado a circular en la comunidad local y el centro recibía docenas de llamadas diarias de personas preocupadas, queriendo saber sobre su estado y ofreciendo donaciones para ayudar con su cuidado. Atlas continuó su recuperación impresionante, ganando peso constante y mostrando cada día más de los comportamientos típicos de un cachorro de lince rojo saludable. Para el tercer día, pesaba 920 gramos, un aumento significativo que indicaba que su cuerpo estaba procesando efectivamente los nutrientes de la fórmula especializada. Sus ojos se habían vuelto más brillantes y alertas, siguiendo el movimiento de Elena y Carmen cuando se acercaban a su incubadora. Había comenzado a intentar jugar, pateando con sus patas traseras en el aire y mordisqueando suavemente los dedos enguantados de Elena cuando ella verificaba su temperatura o examinaba sus encías. Estos comportamientos lúdicos eran señales extraordinariamente positivas de que no solo había sobrevivido al trauma físico, sino que también estaba mostrando un desarrollo emocional y psicológico saludable, a pesar de la experiencia aterradora que había soportado. Luna, sin embargo, seguía siendo una preocupación constante. Aunque había mejorado desde aquella primera noche crítica, su progreso era mucho más lento que el de su hermano. Su peso había aumentado solo a 710 gramos, y aunque esto representaba progreso, estaba muy por debajo del ritmo de Atlas. Más preocupante era su continua falta de interés en alimentarse voluntariamente. Elena había intentado en múltiples ocasiones introducir el biberón, pero Luna simplemente no mostraba el instinto de succión que debería ser automático en un cachorro de su edad. Consecuentemente, todas sus alimentaciones continuaban siendo administradas a través de la sonda de alimentación, un método efectivo para mantenerla nutrida, pero que planteaba preguntas sobre su desarrollo futuro. Un cachorro de lince rojo necesitaba aprender a cazar eventualmente, y esos instintos comenzaban con algo tan básico como alimentarse activamente. Carmen había comenzado a investigar posibles razones para el desarrollo retardado de Luna, más allá del trauma obvio. Había consultado con especialistas en desarrollo neurológico de felinos salvajes en universidades de todo el país, enviando videos del comportamiento de Luna y los resultados detallados de todas sus pruebas. Varios expertos sugirieron que Luna podría haber experimentado una privación de oxígeno más prolongada que su hermano durante su terrible experiencia en el saco, potencialmente causando daño sutil al cerebro que no sería visible en pruebas estándar, pero que afectaría su desarrollo y comportamiento. Otra teoría era que Luna, siendo más pequeña y débil, simplemente había estado más cerca de la muerte cuando fue rescatada, y su cuerpo estaba dedicando toda su energía a funciones básicas de supervivencia, en lugar de a comportamientos más complejos. El cuarto día después del rescate trajo un desarrollo significativo en la investigación del oficial Reyes.
Había rastreado las huellas de neumáticos del lugar del crimen hasta un camino de tierra que eventualmente llevaba a una propiedad abandonada a unas 20 millas de donde Miguel había encontrado a los cachorros. La propiedad había sido el sitio de una operación ilegal de cría de animales exóticos que había sido clausurada por las autoridades 6 meses antes. Los registros mostraban que el operador había sido arrestado por múltiples violaciones de leyes de vida silvestre, incluyendo la posesión ilegal de varios linces rojos adultos que supuestamente estaba criando para vender en el mercado negro de mascotas exóticas. Cuando las autoridades habían confiscado los animales durante la redada, habían encontrado solo adultos sin evidencia de cachorros recientes. Reyes compartió esta información con Elena durante una visita al centro, su expresión sombría mientras explicaba las implicaciones. Es posible que estos cachorros fueran el resultado de una camada que nació después de la redada, pero antes de que logramos capturar todos los animales de la propiedad, explicó Reyes, mostrándole fotografías de la propiedad abandonada. Algunos linces pueden haber escapado durante el caos de la operación de rescate. Y esto es más probable dada la edad de los cachorros, alguien asociado con el criador ilegal regresó a la propiedad después de que fue clausurada, encontró a los cachorros y decidió abandonarlos en lugar de entregarlos a las autoridades por miedo a ser arrestado también. Esta revelación añadió otra capa de tragedia a la historia de Atlas y Luna. No solo habían sido víctimas de crueldad directa, sino que eran también consecuencias de un sistema más amplio de explotación de vida silvestre. Sus padres probablemente habían sido capturados ilegalmente de la naturaleza o criados en cautiverio en condiciones terribles, mantenidos únicamente con el propósito de producir cachorros que serían vendidos a personas que no tenían ni el conocimiento ni los permisos legales para mantener animales salvajes. Elena sintió una mezcla de tristeza y determinación renovada mientras escuchaba a Reyes. Estos cachorros se merecían más que simplemente sobrevivir. Se merecían la oportunidad de vivir como los linces rojos estaban destinados a vivir, libres en la naturaleza, y ella haría todo lo que estuviera en su poder para darles esa oportunidad. El oficial Reyes también informó que había presentado cargos federales contra el operador original de la instalación de cría ilegal por abandono y crueldad animal, agregando estos delitos a la larga lista de cargos que ya enfrentaba. Aunque era poco probable que estas acusaciones adicionales resultaran en tiempo de prisión significativo, más allá de lo que ya estaba sentenciado, enviaban un mensaje importante sobre la seriedad con la que las autoridades tomaban estos crímenes contra la vida silvestre. Reyes también había iniciado el proceso de colocar la propiedad abandonada bajo vigilancia regular, con la esperanza de que si había otros animales escapados en el área, pudieran ser localizados y rescatados antes de que sufrieran el mismo destino que casi habían sufrido Atlas y Luna. Esa noche, mientras Elena realizaba su verificación habitual de medianoche de ambos cachorros, fue testigo de algo que la llenó de esperanza renovada. Luna había despertado espontáneamente, algo que había estado haciendo con más frecuencia, pero esta vez, en lugar de simplemente mirar sin enfocar a su alrededor, sus ojos siguieron el movimiento de Elena con claridad obvia. Más notable aún, cuando Elena acercó su mano enguantada a la incubadora, Luna movió su pequeña cabeza hacia adelante y olfateó curiosamente, un comportamiento exploratorio que no había mostrado desde su llegada. Elena apenas se atrevía a respirar mientras observaba a Luna, temerosa de que cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. Con cuidado deliberado, sacó el biberón que siempre mantenía preparado para estos momentos y lo calentó rápidamente a la temperatura corporal precisa.
Cuando acercó la tetilla a los labios de Luna, la pequeña cachorra hizo algo que Elena había estado esperando ver durante días. Abrió su boca instintivamente y comenzó a succionar. No era fuerte, y después de solo unos pocos mililitros se detuvo, aparentemente agotada por el esfuerzo, pero había comido voluntariamente por primera vez. Elena sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas mientras registraba meticulosamente este hito crítico en el expediente médico de Luna. Este pequeño acto de alimentarse independientemente era más que solo nutrición. Era evidencia de que los instintos fundamentales de Luna estaban intactos y comenzando a emerger a medida que su cuerpo se recuperaba del trauma. Carmen, que había estado durmiendo en el catre cercano, se despertó con el sonido del lápiz de Elena garabateando notas. «¿Qué pasó?», preguntó soñolienta, sentándose inmediatamente cuando vio la expresión en el rostro de Elena. «Luna comió del biberón», respondió Elena, su voz temblando con emoción contenida. «Solo un poco, pero lo hizo por sí misma. Es el avance que hemos estado esperando». Carmen se levantó rápidamente y se unió a Elena junto a la incubadora de Luna, ambas mujeres observando a la pequeña cachorra que ahora estaba acurrucada en su cama de toallas suaves, lamiendo ocasionalmente sus labios como si saboreara el recuerdo de la fórmula. «Este es el punto de inflexión», dijo Carmen con convicción. «Si puede alimentarse por sí misma, todo lo demás seguirá». Los días siguientes parecieron validar el optimismo de Carmen. Luna comenzó a mostrar cada vez más signos de comportamiento normal de cachorro, aunque todavía retrasada en comparación con su hermano. Su peso aumentó de manera más consistente una vez que comenzó a tomar cantidades mayores de fórmula del biberón, aunque Elena continuó complementando con alimentación por sonda para asegurarse de que recibiera suficientes calorías. La herida en su pata había sanado limpiamente, dejando solo una pequeña cicatriz que sería apenas visible una vez que su pelaje creciera completamente. Más importante aún, sus valores de laboratorio mostraron mejora constante, con su función renal regresando a niveles casi normales y su glucosa estabilizándose en rangos saludables. La inflamación del hígado había disminuido significativamente, indicando que cualquier daño que hubiera sufrido durante su terrible experiencia estaba siendo reparado por su joven cuerpo resiliente. Para la segunda semana después del rescate, tanto Atlas como Luna habían sido trasladados de las incubadoras de cuidados intensivos a un recinto de recuperación más grande, especialmente diseñado para cachorros de felinos salvajes. El espacio les permitía comenzar a desarrollar sus habilidades motoras y de coordinación, elementos críticos para su eventual liberación. El recinto estaba equipado con ramas bajas para trepar, pequeñas rocas para explorar y varios juguetes diseñados para estimular sus instintos de caza. Elena y Carmen los observaban a través de un sistema de cámaras de circuito cerrado, minimizando el contacto humano directo para prevenir que los cachorros se acostumbraran demasiado a las personas, lo cual podría comprometer su capacidad de sobrevivir en la naturaleza. Atlas había tomado inmediatamente el nuevo espacio, con el entusiasmo característico que había mostrado en cada etapa de su recuperación. Pasaba horas explorando cada rincón del recinto, practicando saltos torpes entre las ramas bajas y acechando sus juguetes con la seriedad cómica de un cachorro que se creía un depredador feroz. Su pelaje moteado se había vuelto más brillante y denso, y había ganado la suficiente masa muscular como para parecerse más a un lince rojo joven saludable, en lugar de la criatura esquelética que había sido rescatada. Elena había comenzado a introducir presas vivas apropiadas para su edad, comenzando con ratones pequeños para estimular sus instintos de caza,
Atlas había demostrado ser un estudiante entusiasta, aunque inicialmente torpe, aprendiendo rápidamente las técnicas básicas de acecho y emboscada que necesitaría dominar para sobrevivir. Luna, sin embargo, todavía presentaba desafíos. Aunque ahora se alimentaba voluntariamente y había ganado peso constante, alcanzando finalmente los 850 gramos, su comportamiento seguía siendo notablemente diferente al de su hermano. Mientras Atlas exploraba audazmente su entorno, Luna tendía a permanecer en un rincón del recinto, observando pero rara vez participando activamente en el juego o exploración. Cuando Elena introdujo los mismos ratones vivos que habían despertado tanto entusiasmo en Atlas, Luna los observó con lo que parecía ser interés leve, pero no mostró ningún intento de cazarlos. Esta falta de impulso depredador era profundamente preocupante, porque la caza no era algo que pudiera ser enseñado directamente, tenía que emerger de instintos innatos que, en el caso de Luna, parecían estar adormecidos o dañados. Carmen había sugerido traer a un especialista en comportamiento animal, específicamente alguien con experiencia en rehabilitación de felinos salvajes con trauma, y Elena había aceptado inmediatamente. La doctora Sofía Chen llegó al centro 3 días después, trayendo consigo décadas de experiencia trabajando con grandes felinos en zoológicos y centros de rehabilitación alrededor del mundo. Era una mujer de estatura pequeña, en sus 60, con cabello gris plateado recogido en un moño práctico y ojos que observaban con la intensidad de alguien que había dedicado su vida a entender la psicología de los depredadores. Después de pasar varias horas observando a ambos cachorros a través del sistema de cámaras y revisando meticulosamente todos los registros médicos y de comportamiento que Elena y Carmen habían mantenido, la doctora Chen se sentó con ellas para discutir sus observaciones. «Lo que están viendo con Luna», comenzó la doctora Chen, su voz suave pero autoritaria, «es consistente con lo que llamamos síndrome de respuesta de trauma persistente en animales jóvenes. Su cuerpo ha sanado, sus órganos funcionan adecuadamente, pero psicológicamente todavía está atrapada en modo de supervivencia. Cuando los animales jóvenes experimentan trauma severo durante periodos críticos de desarrollo, a veces sus cerebros priorizan la conservación de energía y el comportamiento cauteloso sobre la exploración y el juego. Es una estrategia de supervivencia que tiene sentido en contextos peligrosos, pero que puede ser mal adaptativa en un entorno seguro. Elena escuchó con atención, sintiendo simultáneamente alivio de que había una explicación y preocupación por lo que esto significaba para el futuro de Luna. La doctora Chen explicó que había visto casos similares en cachorros de leopardo que habían sido rescatados de situaciones traumáticas, y que con el enfoque correcto, muchos de estos animales eventualmente superaban sus respuestas de trauma y desarrollaban comportamientos más típicos. La clave, enfatizó, era paciencia y crear experiencias positivas repetidas que ayudaran a Luna a reaprender que el mundo podía ser un lugar seguro donde explorar y jugar era apropiado. Sugirió un protocolo de enriquecimiento gradual que comenzaría con elementos muy simples y no amenazantes, y lentamente introduciría estímulos más complejos a medida que Luna mostrara disposición para participar. También recomendó permitir que Atlas continuara compartiendo espacio con Luna, ya que los cachorros a menudo aprenden comportamientos apropiados observando e imitando a sus compañeros de camada. El programa de enriquecimiento que la doctora Chen diseñó para Luna era meticuloso en su progresión. Comenzó con objetos estáticos simples, plumas atadas a palos que podían colocarse en el recinto sin movimiento amenazante, permitiendo que Luna las investigara a su propio ritmo.
Después de varios días, cuando Luna comenzó a mostrar curiosidad olfateando estos objetos, Carmen introdujo movimiento muy sutil, moviendo las plumas suavemente cuando Luna estaba mirando. La primera vez que Luna realmente golpeó una pluma con su pata, casi 2 semanas después de comenzar el programa, Elena y Carmen celebraron como si hubieran presenciado un milagro. Era un gesto pequeño, apenas calificaba como juego, pero representaba un cambio fundamental en el estado mental de Luna de pasiva superviviente a participante activa en su propia vida. Mientras Luna trabajaba gradualmente a través de su trauma con el apoyo cuidadoso del equipo del centro, Atlas continuaba desarrollándose a un ritmo que superaba incluso las expectativas optimistas de Elena. A las 6 semanas después del rescate, Atlas pesaba ya 1.800 gramos, más del doble de su peso cuando fue encontrado, y había desarrollado todas las habilidades físicas esperadas para un lince rojo joven de su edad. Podía trepar con agilidad sorprendente, saltar distancias impresionantes para su tamaño, y había perfeccionado una técnica de caza efectiva que le permitía atrapar consistentemente las presas vivas que Elena introducía en su recinto. Sus ojos habían completado su transición de azul a un dorado brillante característico de los linces rojos adultos, y su pelaje moteado se había vuelto denso y lujoso, perfectamente adaptado para camuflarse en el paisaje rocoso del desierto donde eventualmente sería liberado. Elena había comenzado a prepararse para la liberación de Atlas, seleccionando cuidadosamente un sitio apropiado que cumpliera con todos los requisitos para un lince rojo joven. El lugar elegido estaba en una reserva natural protegida a aproximadamente 60 millas al norte de Tucson, un área que había sido estudiada extensivamente y se sabía que tenía poblaciones saludables de presas y ninguna amenaza inmediata de depredadores más grandes o actividad humana excesiva. El Departamento de Caza y Pesca de Arizona había aprobado la liberación y había acordado monitorear el área durante los primeros meses después de que Atlas fuera liberado, usando cámaras de rastro para verificar que estaba adaptándose exitosamente a la vida silvestre. El día seleccionado para la liberación era a mediados de mayo, cuando las temperaturas serían moderadas y la disponibilidad de presas sería alta, dándole a Atlas las mejores posibilidades posibles de establecer un territorio y encontrar comida consistentemente. Sin embargo, el caso de Luna presentaba un dilema ético complejo que mantenía a Elena despierta muchas noches. Aunque Luna había progresado significativamente bajo el programa de enriquecimiento de la doctora Chen, mostrando cada vez más comportamientos de juego y curiosidad, sus instintos de caza seguían siendo marcadamente subdesarrollados. Ahora pesaba 1.300 gramos, un peso saludable, pero todavía por debajo del de su hermano, y aunque podía atrapar ocasionalmente presas, si éstas literalmente caminaban frente a ella, no mostraba el impulso activo de acechar y cazar, que sería esencial para su supervivencia independiente. Elena y la doctora Chen habían tenido múltiples conversaciones difíciles sobre las opciones para el futuro de Luna, cada una presentando sus propios desafíos y consideraciones éticas. La opción ideal siempre era la liberación a la naturaleza, permitiendo que el animal viviera como su especie estaba destinada a vivir, libre y salvaje. Pero liberar un animal que no estaba completamente preparado para la supervivencia independiente era esencialmente una sentencia de muerte diferida, y ninguna de las dos profesionales podía justificar eso moralmente. La alternativa era mantener a Luna en cautiverio permanente, ya sea en el centro de rehabilitación o en una institución zoológica acreditada, donde podría vivir una vida larga y saludable pero confinada. Esta opción garantizaba su supervivencia, pero a costa de su libertad, un compromiso que pesaba enormemente en Elena,
cada vez que miraba a Luna y veía el espíritu salvaje que todavía residía detrás de esos ojos dorados, sin importar cuán atenuado hubiera sido por el trauma. La doctora Chen sugirió una tercera posibilidad que Elena no había considerado completamente. Un programa de liberación suave donde Luna sería colocada en un recinto grande al aire libre en el sitio de liberación seleccionado, permitiéndole aclimatarse al área específica durante varias semanas o incluso meses. Durante este periodo, se le proporcionaría comida suplementaria mientras simultáneamente se le daban oportunidades de cazar presas vivas dentro del recinto. Gradualmente el recinto podría ser abierto, permitiendo que Luna explorara el área circundante, pero con la opción de regresar al refugio seguro y a la comida suplementaria si era necesario. Con el tiempo, a medida que sus habilidades de caza mejoraran y su confianza creciera, naturalmente pasaría más tiempo fuera del recinto hasta que eventualmente dejará de regresar completamente. Este enfoque había sido usado exitosamente con otros felinos salvajes que habían experimentado trauma o habían sido criados en cautiverio, aunque requería recursos significativos y monitoreo continuo que podría extenderse durante meses. Elena presentó esta propuesta al consejo directivo del centro de rehabilitación, explicando los costos adicionales y el compromiso de tiempo que tal programa requeriría. Para su sorpresa y gratitud, el consejo aprobó unánimemente el plan, citando no solo su compromiso con el bienestar de Luna, sino también el valor educativo que su caso proporcionaría. La historia de Atlas y Luna había resonado profundamente en la comunidad y las donaciones habían llegado de toda Arizona e incluso de otros estados. Las personas se habían conmovido por el relato de los cachorros abandonados y su lucha por sobrevivir, y muchos querían contribuir de alguna manera significativa a su recuperación y eventual retorno a la naturaleza. El centro había recibido suficiente financiamiento no solo para cubrir el programa de liberación suave de Luna, sino también para expandir sus capacidades de rehabilitación de felinos salvajes, permitiéndoles ayudar a más animales en el futuro. Elena aprovechó este interés público para educar sobre los peligros del comercio ilegal de vida silvestre y la importancia de los esfuerzos de conservación, convirtiendo la tragedia de Atlas y Luna en una oportunidad para crear conciencia y cambio positivo. El día de la liberación de Atlas llegó bajo un cielo despejado de mayo, el tipo de día perfecto del desierto, donde el sol brillaba con intensidad, pero una brisa suave mantenía el calor tolerable. Elena, Carmen, Miguel, el oficial Reyes y varios miembros del personal del centro habían viajado al sitio de liberación antes del amanecer, llevando a Atlas en un transportador especialmente diseñado que minimizaba el estrés durante el viaje. El área seleccionada era impresionante, una extensión de terreno rocoso salpicado de cactus saguaro y palo verde, con abundante cobertura en forma de afloramientos rocosos y vegetación densa, donde un lince rojo joven podría encontrar refugio y establecer su territorio. Las cámaras de rastro ya habían sido instaladas en ubicaciones estratégicas, listas para documentar los primeros días de Atlas en libertad. Elena llevó personalmente el transportador al punto de liberación seleccionado, un área sombreada bajo un acantilado de roca que proporcionaba protección natural y una vista excelente del terreno circundante. Colocó el transportador en el suelo y se arrodilló frente a él, mirando a través de las rejillas ventiladas a Atlas, quien la observaba con esos ojos dorados brillantes que habían visto tanto sufrimiento, pero que ahora reflejaban salud y vitalidad. «Este es tu hogar ahora», le dijo suavemente, su voz quebrándose ligeramente con emoción. «Sé que estarás bien, eres fuerte, eres inteligente, y has demostrado una y otra vez que eres un sobreviviente».
Con manos que temblaban ligeramente, Elena abrió la puerta del transportador y retrocedió varios pasos, uniéndose a los otros que observaban desde una distancia respetuosa. Por un momento largo, Atlas no se movió, sus instintos cautelosos evaluando esta nueva situación. Luego, con la gracia fluida que había perfeccionado durante sus semanas de rehabilitación, salió del transportador y se detuvo en la entrada, olfateando el aire y girando sus orejas en todas direcciones, procesando la avalancha de nuevos estímulos sensoriales. El desierto estaba vivo con sonidos que nunca había escuchado en el centro, el llamado distante de un halcón, el susurro del viento a través de las espinas de los cactus, el crujido de pequeños roedores moviéndose a través de la maleza. Atlas dio unos pocos pasos tentativos. Luego se detuvo de nuevo, su cola moviéndose lentamente de lado a lado, mientras sus sentidos se adaptaban a su nuevo entorno. De repente, como si una decisión hubiera sido tomada, trotó hacia las rocas cercanas con propósito confiado, escaló ágilmente hasta una cornisa y se volvió para mirar hacia atrás al grupo de humanos que habían sido parte tan integral de su supervivencia. Durante un latido del corazón, los ojos de Atlas se encontraron con los de Elena a través de la distancia, y ella podría haber jurado que vio algo parecido al reconocimiento y quizás incluso gratitud en esa mirada salvaje. Luego Atlas se volvió y desapareció en las sombras entre las rocas, su pelaje moteado mezclándose perfectamente con el paisaje como si nunca hubiera existido en ningún otro lugar. Elena sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba el lugar donde Atlas había estado momentos antes, sintiendo simultáneamente alegría profunda por su liberación exitosa y una sensación agridulce de despedida. Miguel se acercó y colocó una mano reconfortante en su hombro. «Hiciste algo extraordinario, doctora Martínez», dijo con voz ronca de emoción propia. Le diste una segunda oportunidad a ese pequeño guerrero y la aprovechó completamente. El equipo permaneció en el área durante varias horas más, monitoreando desde distancia y asegurándose de que Atlas estaba explorando y estableciéndose en su nuevo territorio sin signos de angustia o desorientación. Las cámaras de rastro capturaron imágenes de él investigando cada aspecto de su nueva casa, marcando territorio en varios puntos y eventualmente acechando y capturando exitosamente un ratón del desierto, su primera presa completamente salvaje. Elena revisó estas imágenes en su tablet con satisfacción profunda, sabiendo que Atlas estaba exactamente donde debía estar, viviendo la vida que merecía vivir. En las semanas siguientes, las cámaras continuarían documentando su progreso, mostrando un lince rojo joven que prosperaba en libertad, cazando exitosamente, estableciendo un territorio y navegando el mundo salvaje con la competencia de un animal nacido para ello. Con Atlas ahora liberado exitosamente, toda la atención se volvió hacia Luna y su programa de liberación suave. El recinto al aire libre había sido construido en un sector diferente de la misma reserva natural, diseñado para imitar lo más cerca posible el hábitat natural del lince rojo, mientras proporcionaba la seguridad estructural necesaria para el periodo de aclimatación. El recinto cubría casi media hectárea, lo suficientemente grande para permitir que Luna se moviera libremente y practicara sus habilidades de caza en un espacio más similar a la naturaleza que cualquier cosa que hubiera experimentado en el centro. Contenía características naturales como afloramientos rocosos, árboles nativos y un pequeño arroyo estacional que proporcionaba agua. También incluía múltiples escondites donde Luna podría retirarse si se sentía abrumada, respetando su necesidad continua de seguridad mientras la alentaba gradualmente a expandir su zona de confort.
Luna fue transportada a su nuevo recinto 2 semanas después de la liberación de Atlas, dándole tiempo al personal para asegurarse de que todo estaba funcionando perfectamente. Su reacción al espacio más grande fue inicialmente lo que Elena había anticipado. Luna encontró inmediatamente uno de los escondites preparados y permaneció allí durante las primeras 24 horas, emergiendo solo brevemente para beber agua y comer la comida que Carmen había colocado cerca de su refugio. Pero gradualmente, en el transcurso de la siguiente semana, Luna comenzó a aventurarse más lejos, explorando el recinto con cautela creciente. La doctora Chen había predicho que este proceso sería lento y había enfatizado la importancia de permitir que Luna estableciera el ritmo de su propia aclimatación sin presión o interferencia humana innecesaria. El verdadero punto de inflexión llegó en la tercera semana cuando Carmen, durante su verificación matutina diaria, observó a través de los binoculares algo que la hizo llamar inmediatamente a Elena con emoción apenas contenida. Luna estaba acechando. No era el acecho perfecto y enfocado de un lince rojo experto, pero era inconfundiblemente un comportamiento de caza intencional. Se había agazapado detrás de una roca, su cuerpo tenso y sus ojos fijos en un conejo del desierto que había entrado al recinto a través de los espacios deliberadamente dejados en la base de la cerca. Elena llegó al sitio 30 minutos después, y juntas observaron durante horas mientras Luna practicaba, fallando repetidamente pero aprendiendo de cada intento. Al final del día, Luna había logrado su primera captura independiente, un pequeño lagarto que había sido demasiado lento para escapar de su emboscada todavía imperfecta. Era un comienzo modesto, pero representaba un cambio monumental en la trayectoria de Luna. Durante las siguientes semanas, las habilidades de caza de Luna mejoraron constantemente. Comenzó a capturar presas más desafiantes, ratones del desierto, aves pequeñas que se aventuraban demasiado cerca del suelo e incluso ocasionalmente conejos jóvenes. Elena gradualmente redujo la cantidad de comida suplementaria que proporcionaba, forzando a Luna a depender cada vez más de sus propias habilidades de caza para satisfacer sus necesidades nutricionales. El peso de Luna se estabilizó en 1.600 gramos, un peso saludable para una hembra joven de lince rojo, y su condición física mejoró notablemente a medida que los músculos se desarrollaban con el ejercicio constante de cazar. Más importante aún, su comportamiento general cambió de cauteloso y retraído a alerta y confiado. Las cámaras de monitoreo la capturaban ahora pasando la mayor parte del día activa, patrullando su territorio, marcando árboles y rocas y demostrando todos los comportamientos típicos de un lince rojo saludable, estableciendo su presencia en un área. Después de 2 meses en el recinto de aclimatación, Elena y la doctora Chen acordaron que era tiempo de comenzar la fase final del programa de liberación suave. Una sección de la cerca fue modificada para incluir una puerta que podía abrirse remotamente, permitiendo que Luna saliera del recinto cuando estuviera lista sin requerir intervención humana directa que pudiera asustarla o influir en su decisión. La puerta fue abierta al amanecer de un día de julio y el equipo se retiró a su estación de monitoreo a 1 kilómetro de distancia, donde podían observar a través de las cámaras pero sin estar físicamente presentes para influir en las elecciones de Luna. Durante 3 días completos, Luna no usó la puerta abierta, continuando sus rutinas establecidas dentro de los confines seguros del recinto. Pero en la mañana del 4.º día, las cámaras capturaron el momento en que Luna se acercó cautelosamente a la apertura, olfateó el aire intensamente durante varios minutos y luego, con un paso decidido, cruzó el umbral hacia la naturaleza más allá. Elena observó el video con el corazón en la garganta
mientras Luna exploraba el área inmediatamente fuera del recinto, moviéndose lentamente y deteniéndose frecuentemente para evaluar su entorno. Después de aproximadamente una hora de exploración, Luna regresó al recinto, buscando el refugio familiar y la seguridad que había conocido durante meses. Este patrón se repitió durante las siguientes semanas, con Luna aventurándose gradualmente más lejos y permaneciendo afuera por periodos más largos antes de regresar. Elena continuó proporcionando pequeñas cantidades de comida suplementaria en el recinto, asegurando que Luna siempre tuviera una razón para regresar mientras desarrollaba sus habilidades de supervivencia independiente. Con el tiempo, los retornos de Luna se volvieron menos frecuentes y más breves. A veces pasaba días completos en la naturaleza antes de regresar brevemente al recinto. El día que Elena había estado esperando y temiendo llegó 10 semanas después de que la puerta del recinto fuera abierta por primera vez. Luna no regresó. Un día se convirtió en 2, luego 3, luego una semana completa sin ningún avistamiento de Luna en o cerca del recinto. Las cámaras de rastro distribuidas por toda la reserva capturaron imágenes ocasionales de una hembra joven de lince rojo con un patrón distintivo de manchas faciales en forma de media luna, cazando exitosamente, explorando territorios cada vez más amplios y mostrando todos los signos de un animal salvaje, próspero y confiado. Luna había hecho la transición completa a la vida independiente, y aunque Elena sentía la pérdida de no poder verificar su bienestar directamente cada día, sabía que este resultado representaba el mayor éxito posible para un animal de rehabilitación. 6 meses después de la liberación inicial de Atlas y 4 meses después de la última vez que Luna fue vista en su recinto de aclimatación, Elena recibió una llamada emocionante del biólogo de vida silvestre que monitoreaba la reserva. Las cámaras de rastro habían capturado imágenes de una hembra de lince rojo, con marcas faciales distintivas, acompañada de 2 cachorros pequeños. Las fotografías mostraban claramente que era Luna, ahora completamente madura y aparentemente próspera, habiendo encontrado una pareja y exitosamente criado su propia camada. Los cachorros parecían saludables y activos, siguiendo a su madre mientras ella les enseñaba las habilidades que necesitarían para sobrevivir. Para Elena, estas imágenes representaban la validación definitiva de todo el trabajo, el cuidado y la paciencia que ella y su equipo habían invertido en el rescate y rehabilitación de Luna. La historia de Atlas y Luna se convirtió en algo más que solo un relato de 2 cachorros rescatados. Se transformó en un testimonio poderoso sobre la resiliencia de la vida silvestre, la importancia de los esfuerzos de conservación y el impacto profundo que la compasión humana puede tener cuando se combina con conocimiento científico y dedicación inquebrantable. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Desierto vio un aumento significativo en el apoyo público y las donaciones, permitiéndoles expandir sus programas y ayudar a más animales necesitados. Miguel continuó sus viajes por las carreteras de Arizona, ahora aún más vigilante en busca de vida silvestre en peligro, sabiendo por experiencia directa la diferencia que una persona podía hacer. El oficial Reyes usó el caso para desarrollar protocolos mejorados para investigar crímenes contra la vida silvestre, asegurando que futuros perpetradores enfrentaran consecuencias más serias. Y en algún lugar en el desierto de Arizona, 2 linces rojos que una vez habían colgado indefensos de una cadena oxidada, ahora vivían las vidas que la naturaleza había destinado para ellos, libres, salvajes y prósperos, sus descendientes asegurando que su legado de supervivencia continuaría por generaciones venideras.